Hola, soy Raúl Pingarrón y pertenezco al equipo técnico de NetApp. En este vídeo quiero tratar uno de los problemas ocultos que residen en muchos de los centros de datos de nuestros clientes y que muchas veces sin su conocimiento suelen ser la fuente de algunos problemas. Este problema es el de la alineación o desalineación de las particiones. ¿Qué es la desalineación de particiones? Bien, el problema de la desalineación de particiones ocurre cuando una operación de I/O enviada por un host a un sistema de almacenamiento provoca que el sistema de almacenamiento tenga que realizar sucesivas operaciones de I/O consecutivas para poder satisfacer esta petición, principalmente porque las geometrías a nivel de bloque, tanto del host como del sistema de almacenamiento, no coinciden. El impacto principal en este problema de desalineación de las geometrías es la reducción del rendimiento del sistema de almacenamiento. Y estamos hablando, por tanto, de un problema global que afecta a todos los fabricantes de almacenamiento y a todos los sistemas operativos. El problema se hace patente y se agrava aún más en entornos virtualizados con grandes ratios de consolidación. Veamos un poco más en detalle el problema en sí. Por un lado, nuestro sistema operativo, Data ONTAP, utiliza un sistema de ficheros Waffle que utiliza un tamaño de bloque fijo de 4K. Por otro lado, la gran mayoría de los sistemas operativos, cuando dan formato a un disco de tipo MBR, que utiliza bloques a nivel de disco físicos y fijos de 512 bytes, tienden a crear en los primeros 512 bytes lo que se conoce como el sector de arranque o el Master Bus Record, y tienden a añadir una compensación o lo que se llama el comienzo de la partición o el Starting Partition Offset, que se suele alinear con el límite físico de 63. 63, recordemos en la clásica geometría CHS, donde hablamos o direccionamos cilindros, cabezas y sectores, es el límite máximo de sectores que admite la interrupción 13H de la BIOS de las clásicas arquitecturas x86. Debido a esta limitación, como decía, los sistemas operativos tienden a hacer este offset, este desplazamiento de comienzo de partición, siendo múltiple de 63, lo cual evidentemente no coincide con nuestro esquema de geometría de bloque, con lo cual realmente los datos a nivel del file system del sistema operativo comenzarían a escribirse aquí, que evidentemente no concuerdan con nuestra geometría de disco. Esto lo que implica es que si utilizando estos bloques de 512 o incluso clúster de mayor tamaño de 4K o de 32, por cada operación de lectura o escritura que realiza el host, el sistema de almacenamiento se ve obligado a direccionar dos bloques, porque parte de la información está en estos dos bloques. Esto significa que evidentemente hay una penalización de rendimiento y que al backend del sistema de almacenamiento le cuesta más mover y satisfacer esa I/O. Como decía, este problema se hace patente en entornos virtualizados y se maximiza aún más, puesto que cuando hablamos de desalineación de lunes a nivel de hipervisor, estamos contando con que ese hipervisor instala aquí un file system, por ejemplo, VMFS, y sobre ese file system proporciona un fichero de disco virtualizado a la máquina virtual y a su sistema operativo. Sobre ese disco, ese fichero de disco virtualizado, por ejemplo, un VMDK, el sistema operativo de la máquina virtual vuelve a realizar la misma operación, es decir, cuando crea el sistema de ficheros de tipo MBR, utiliza el primer sector como sector de arranque e intenta realizar esa compensación de la partición alineándose al LBA de 63, que de nuevo vuelve a estar desalineado con el sistema de almacenamiento. Por tanto, el problema se hace bastante patente. Bien, hasta hace bien poco, muchos clientes o había mucha gente que pensaban que a nivel de NFS esto no ocurría. Pero en realidad esto no es así. A nivel de NFS, lo que tenemos aquí es directamente este esquema. Esto sigue siendo un file system de Data ONTAP y aquí ya tenemos directamente el VMDK, pero el problema de la desalineación sigue ocurriendo. A nivel de LUN en el hipervisor, la desalineación o la corrección
la alineación ha de hacerse a dos niveles, a nivel del file system del hipervisor y a nivel del file system de la máquina virtual, y a nivel de NFS este alineamiento hay que hacerlo a un único nivel, a nivel de VMDK de la máquina virtual. Bueno, ¿cuál es el remedio para el problema de la desalineación? Para nuevos despliegues, el remedio en realidad es, más vale prevenir que curar. Lo que solemos recomendar a nuestros clientes es que ese alineado se realice previamente durante la fase del Physical to Virtual o durante la instalación del sistema operativo, o bien utilizando lo que se llaman plantillas ya alineadas. Esto es muy sencillo porque a nivel del sistema operativo la mayoría de los gestores de disco de los sistemas operativos modernos permiten introducir o modificar esta compensación de la partición, y por tanto lo único que tenemos que hacer es crear un VMDK, alinear a nivel de LUN primero, y para ello Data on Tap utiliza lo que conocemos como el LUN type, es decir, a nivel, cuando creamos la LUN especificamos que el LUN type es VMware, Linux, lo que según el sistema operativo, y luego lo que hacemos es, cuando creamos esa imagen, esa plantilla ya alineada, creamos la partición con el fdisk, con la herramienta de particionado de disco, y le decimos que ese offset lo alinee en base pues, a 64, 128, 32, es decir, un múltiplo que esté alineado con nuestro esquema de particionado. Bien, ¿qué ocurre en migraciones o en despliegues ya existentes que hay en nuestros clientes? Bueno, pues NetApp aporta soluciones para ellos, y a través de una serie de utilidades, se llaman las Host Utility Kits, o un plugin para vSphere, en el caso de VMware, que se llama Virtual Storage Console, y estas utilidades permiten detectar estos problemas de alineamiento y corregirlos en offline. Y como primicia os diré que en breve la siguiente versión de la VSC que lanzaremos al mercado será capaz de corregir estos problemas de alineamiento completamente en caliente.